Acabamos de presenciar la muerte de Jesús, sin duda alguna, la muerte más famosa de toda la historia. Como han visto ustedes, Jesús no murió en un asesinato clandestino ocurrido en la oscuridad de la noche, sino que fue resultado de una sentencia judicial pronunciada en una corte de justicia como esta. La ejecución de la sentencia ocurrió a mediodía, un día viernes. El acusado murió 3 horas después. Pero bueno, lo que interesa ahora es saber quién lo mató. Como hubo una sentencia judicial, no podemos culpar a los verdugos, o sea, a los que físicamente clavaron al acusado en la cruz de madera en la que más tarde falleció. Está claro que los culpables eran otros. Entonces, para poder juzgar mejor lo que pasó, quiero pues llamar nuevamente a las personas principales que tuvieron algo que ver en la condena de Jesús. Todos ustedes que están aquí presentes serán el jurado. Dirán frente a cada uno de los acusados si es culpable o no, después de haberlos escuchado y después de escuchar también a la defensa y las acusaciones de la señorita fiscal. Les advierto que no deben dejarse influenciar por algún parentesco que puedan tener con alguno de los acusados. Les notifico que su silencio será interpretado como una acusación de culpabilidad. Es imposible ser neutral o callar ante un acontecimiento tan importante como lo fue la crucifixión del Hijo de Dios. Yo como juez aceptaré sin discusión el fallo o la decisión que ustedes tomen como jurado. ¿Están de acuerdo? Sí. Así pues, damos inicio a la sesión. Llamen al primer prisionero, a Poncio Pilato. Poncio Pilato. Tiene la palabra, señorita fiscal. Gracias, señorita juez. Diga su nombre completo, por favor. Poncio Pilato. ¿Cuál era su ocupación? Gobernador romano. Usted era la máxima autoridad en el Imperio Romano, ¿no es así? Sí, es cierto, pero yo solo representaba al emperador romano. Entonces, judeo era una colonia del Imperio Romano, ¿cierto? Sí, es cierto, una de las colonias más miserables y asquerosas. Los judíos, fariseos, esos guerrilleros celotes. Yo nunca quise que me mandaran ahí. Correcto. Sin embargo, usted tuvo la responsabilidad política y fue la que condenó a muerte a Cristo. No, yo no hice eso. Yo me lavé las manos públicamente en señal de que yo no era el culpable. Yo sabía que ese hombre era inocente e hice todo lo posible por salvarlo. Incluso, como era costumbre poner en libertad a un preso por ser las fiestas de Pascua y escoger a los judíos entre Jesús y Barrabás. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que los judíos escogieron la libertad para ese criminal de Barrabás. Y cuando yo les dije, Cristo es inocente, ellos me gritaron, crucifícalo, crucifícalo. E incluso intentaron chantajearme diciéndome que si lo soltaba, me acusarían con el emperador romano. Pero usted lo condenó, ¿no es así? Sí, es verdad, pero ¿qué más podía yo hacer? Esos judíos me tenían acorralado. Pero la verdad es que en todo el país solo usted tenía la posibilidad de condenar a un hombre a muerte. Sí, es verdad, y además era mi deber. Yo tenía que poner en alto la forma de gobierno de Roma. Pero si usted no hubiera dado su consentimiento, Cristo jamás hubiera muerto. Ya sé que no tiene palabras. Por eso mejor vamos a pasar con la señorita juez, si le parece. No, es que eso es mentira, porque de cualquier modo, los gobernantes, los líderes judíos, lo hubieran matado de cualquier modo.
Usted era la representante del Imperio Romano, ¿no es así? Sí, es verdad. Usted, como representante del Imperio Romano, tenía la función de cuidar la paz, ¿no? Para que no fuera alterada por levantamientos populares, mitines, guerrillas, ¿no es cierto? Sí, es verdad. En Roma no se quería que la paz fuera alterada en las colonias. Teníamos órdenes de tener cualquier disturbio que ordenara, que pidiera un orden en las colonias. Bien. Por otro lado, ¿no es verdad que el Imperio Romano le interesaba mantener muy buenas relaciones con los representantes religiosos de Judea, ¿no? ¿Sí? Sí, es verdad. Teníamos órdenes claras de tener relaciones estrechas con los sacerdotes. Teníamos ciertas concesiones que confieso no siempre era lo mejor para el pueblo. Usted fue presionada por Anás y Caifás para declarar la sentencia de muerte en contra de Jesús el Nazareno. Así es, fui presionado de gran manera y pues, ¿qué más podía hacer yo? Señores, este hombre es inocente. ¿Acaso no han sentido miedo cuando nos van a juzgar? Cuando nos van a tratar porque no hicieron un trabajo que debían hacer. El temor a quedarse reprobados, de estar en la familia. Si ustedes condenan a este hombre, ustedes mismos se condenan. ¿Acaso ustedes no se han lavado las manos tantas veces ante las injusticias que pasan alrededor y delante de ustedes? En estas ocasiones, unas palabras suyas, unas acciones suyas, hubieran sido necesarias para ser solidarios con las personas que sufrían estas injusticias. Pero los riesgos eran demasiado grandes y para qué meterse en problemas. Hicieron exactamente lo que hizo este hombre, a quien ahora ustedes van a juzgar. Es todo, señorita. Es suficiente. Ahora el pueblo como jurado tendrá la última palabra. Entonces procedamos con el juicio. Les voy a pedir que levanten la mano las personas que crean que Poncio Pilato es inocente de la muerte de Jesús. Recuerden que quien se abstiene de votar, su voto va a ser elegido como en contra del culpable. Guardia, cuenten los votos. Ahora levanten la mano las personas que crean que Poncio Pilato es culpable del crimen que se le acusa. Son 10, señorita juez. El prisionero Poncio Pilato, por voto popular y democrático, ha sido declarado culpable por la Corte del Pueblo. Por lo tanto, ha sido condenado a muerte por crucifixión. Llévenselo. Parece una de los de antes. Llamen al segundo prisionero, a Herodes. ¡Prisionero Herodes! Tiene la palabra, señorita fiscal. Gracias, señorita juez. Prisionero Poncio Pilato. Perdón, era el otro. Prisionero Herodes. ¿Usted era el rey de Galilea en tiempo de Cristo? ¿Sí o no? Sí, pero yo era un rey títere. A ver, explíquese. Yo era rey, pero no tenía poder. Reinaba, pero no gobernaba. Solo recibía órdenes de los romanos y no me quedaba más que obedecerlos. Entonces, ¿por qué Poncio Pilato mandó a Cristo a ser juzgado por usted? ¿Es que acaso no gozaba de un poder real? Es que Pilato llegó a saber que Cristo era ciudadano de Galilea, que era mi reinado, mi territorio. Y
como Pilato no quería asumir ninguna responsabilidad, sabiendo que yo estaba de vacaciones en Jerusalén, me lo mandó a mí. ¿Que usted lo condenó, no es cierto? De ninguna manera. Se trataba de un pobre loco que ni siquiera abrió la boca para hablar. Solo me miró con esos ojos terribles que tenía. Aún recuerdo cómo me miraba, como si tuviera las ganas de matarme. ¿Y entonces? Bueno, como no contestó nada me aburrí. Entonces le hicimos una pequeña broma, inocente por supuesto. Le quitamos su ropa y le pusimos un disfraz de rey, porque sus amigos lo llamaban rey de los judíos. Después de eso, lo devolví a Pilato, que era la autoridad competente. Fue una buena broma, nos reímos mucho. Sin embargo, usted no tuvo el suficiente poder para llevárselo a Galilea y juzgarlo allá. Seguramente que Pilato hubiera estado de acuerdo con eso. Claro que el pobrecito no era culpable de algo serio, pero yo no pude comprometerme poniéndolo en libertad. Es todo, señor juez. Tiene la palabra el abogado defensor. Gracias, señorita. Dígame, ¿es verdad que usted no tenía facultad para gobernar en Jerusalén? Supongo que sí, pero ¿para qué quisiera yo arriesgar mi vida? En ese caso, aún así te llevaron a Cristo para que juzgara, ¿no es cierto? Sí, pero yo no lo juzgué. He dicho que no era de mi competencia, pero ante la presión de los romanos, yo tuve que ceder. Le he hecho unas cuantas preguntas que no me contestó. ¿Usted pudo hacer algo con el prisionero? Bueno, yo no podía comprometerme. En primer lugar, porque estaba fuera de mi jurisdicción. En segundo lugar, porque esos malditos líderes judíos me hubieran matado. Señores, este hombre es inocente. No juró a Jesús. Y no lo vamos a condenar por algo que puedo hacer o dejó de hacer. ¿Qué hacen ustedes cuando en la escuela o en el trabajo les piden un favor? Mejor díselo a aquel, yo no. Así no se meten en líos, ¿no es cierto? ¿Acaso les gusta meterse en problemas? Y cuando hay que asistir a la junta para ponernos de acuerdo en el grupo juvenil acerca de algún trabajo pastoral, mejor me quedo en casa porque está el fútbol, te va a jugar la novela, estoy en el Facebook, en el Xbox. Es todo. Como lo hicimos en la ocasión anterior, les voy a pedir que levanten la mano las personas que crean que Herodes es culpable del crimen que se le acusa. Siete, señora juez. Ahora levanten la mano las personas que crean que Herodes es inocente del crimen que se le acusa. 4, señorita juez. El prisionero Herodes, por voto popular y democrático, ha sido declarado culpable por la Corte del Pueblo y por consiguiente es condenado a muerte por crucifixión. Llévenselo. Llamen al sumo sacerdote Caifás. Caifás. Tiene la palabra, señorita fiscal. Gracias, señorita juez. ¿Usted era sumo sacerdote en el tiempo de Cristo? ¿Sí o no? Sí, es verdad. Explique a la corte por qué condenó a Cristo. Simplemente porque se metió en cosas que no eran de su competencia. Era un laico que se atrevió a cuestionar a su religión y a sus autoridades. También se metió en política, y eso no se debe perdonar. Todos nosotros sabemos seguramente que la religión no se debe mezclar en cosas de política. Y sobre todo cuando nuestro pueblo está gobernado por un país extranjero. ¿Como el Imperio Romano? Exactamente. La religión debe predicar la paz y la vida futura.
¿Qué vamos a hacer nosotros cuando personas como ese Cristo empiezan a predicar la subversión y rebelión ante la palabra de Cristo y la religión? Entonces, ustedes vieron a Cristo como un elemento subversivo y revolucionario. Es por eso que lo acusaron y pidieron condena de muerte para él. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Jesús muchas veces me lo encontré y una vez me dijo: no he venido a traer la paz sino la espada. Y la religión no puede tolerar eso bajo ningún pretexto. Una vez también corrió a inocentes mercaderes del templo, como según él diciendo que la religión no tiene derecho a sostenerse económicamente. Seguramente usted sabía bien que había guerrilleros y revolucionarios entre sus discípulos y sus amigos. Lo seguían, uno de ellos se llamaba Simón el Celote. Lo seguían hasta las prostitutas, y él no lo rechazaba. Sí. Sin embargo, usted era el jefe de una religión que favorecía la dominación imperialista y que se enriquecía con la ignorancia del pueblo. Y además, presentaban a Cristo como símbolo de esa explotación. Eso decía Jesús, pero mi deber era defender la religión y defender las tradiciones de nuestra religión. He terminado, señorita juez. Tiene la palabra el abogado defensor. Usted, como sumo sacerdote, tenía la misión de guiar a la iglesia para que cumpliera su función de adorar a Dios, ¿no es cierto? Sí, yo como sumo sacerdote tenía que ser muy celoso de la misión de la iglesia. No podemos permitir que con actitudes como la de Jesús de Nazaret se perdiera el orden y nos metiera en la política. Además, yo debía de ocuparme de las cosas de Dios y dejar a los hombres las cosas de este mundo. Entre los seguidores de Cristo había pobres, prostitutas, pordioseros, enfermos, ladrones. En una palabra, pecadores, ¿sí? Sí, era una muchedumbre de creyentes que lo seguían. Malos creyentes, pecadores. El mismo Jesús curaba a los enfermos el sábado, que es el día del Señor. Un buen día también corrió los mercaderes del templo. Buenos hombres, nuestros amigos, creyentes, que respetaban el sábado y hacían penitencia. Eran personas que daban abundantes limosnas para tener limpia y en orden la casa del Señor. Entonces, usted acusa a Jesús de irrespetuoso, pecador y político. Sí, era un pecador. Atacaba a los sacerdotes y escribas, a todos los discípulos de Jesús, de Dios. Era un subversivo, un loco, un demente. Calma, señor, calma. Siga, señor defensor. Gracias, señorita. Señores, este hombre, si lo condenan, tendrán que condenar hoy a todos esos sacerdotes que se preocupan únicamente del culto a la casa de Dios. De la misma actitud. Si lo condenan, también tendrán que condenarse ustedes. Vamos a misa los domingos, ¿no? Dejamos la limosna, damos un diezmo una vez al año. Vamos al grupo. ¿Creemos que eso es suficiente para ser cristianos? ¿Cómo lo quieren condenar si con su actitud están apoyando lo que él hace? Gracias. Miembros del jurado del pueblo, ustedes han escuchado las acusaciones de la señorita fiscal y los alegatos del abogado defensor. Ahora corresponde a ustedes el juzgar si las acusaciones del sumo sacerdote hacia la persona de Cristo son realmente acusaciones criminales o si son simplemente prejuicios e ignorancia con respecto al papel de la religión en el mundo. Habiendo escuchado esto, les pido que levanten la mano las personas que crean que el sumo sacerdote es culpable del crimen que se le acusa. Ahora levanten la mano las personas que crean que el sumo sacerdote es inocente del crimen que se le acusa. El prisionero sumo sacerdote Caifás, por voto popular y democrático, ha sido declarado culpable por la Corte del Pueblo y por consiguiente es condenado a muerte por crucifixión. Llévenselo. No quiero morir. No me peguen, no.
Llamen al Señor Judas Iscariote. Judas Iscariote. Tiene la palabra, señorita fiscal. Gracias, señorita juez. Usted fue uno de los 2 elegidos por Cristo para seguirlo de cerca, ¿es cierto? Sí, es verdad. Yo dejé mi casa, mis amigos, mi tranquilidad familiar por seguir al Maestro. Me gustaba lo que decía y me gustaba cómo predicaba. Entonces, ¿por qué traicionó a Jesús? ¡Yo no sabía que lo iban a matar! Sí, usted lo traicionó, lo entregó a las autoridades judías con un beso hipócrita en la mejilla y a cambio de unas cuantas monedas. Ahora no venga a quererse justificar. ¡Ya se lo dije! ¡Yo no sabía que lo iban a matar! ¡Me engañaron! ¡Me engañaron! ¿Qué lugar ocupó usted en el grupo de los 12? Yo era el tesorero, era el que llevaba las cuentas. Nunca nadie jamás se quejó de mí, hasta que en el día en que empezaron a hacer más los gastos que las entradas. Entonces, ¿por qué se disgustó con Jesús? Bueno, poco a poco me empecé a sentir mal ya en el grupo. Aparte, mis decisiones ya no eran tomadas en cuenta. Y luego también, ya no me tenían confianza. ¿Fue por eso que usted entregó a Jesús? Yo no sabía que lo iban a matar, me engañaron. Los sacerdotes y fariseos me dijeron que querían una cita con el Maestro a solas, y eso fue lo que yo hice, les arreglé esa cita. Pero usted recibió dinero a cambio de esa cita, ¿no es así? Bueno, me daban dinero, pero yo no quería. En esos días yo tenía unas deudas, tenía que pagarlas. Y pues la verdad, ese dinero me cayó de maravilla. He terminado, señorita juez. Tiene la palabra el abogado defensor. Gracias. Judas Iscariote, ¿por qué decidió entrar en el grupo de los apóstoles de Jesús? Yo entré porque Jesús me invitó y yo acepté con mucho gusto. Aparte, como ya les dije, me gustaba cómo predicaba. Pero después de un tiempo usted cambió de opinión acerca de él, ¿no? Sí, la verdad, Jesús empezó a descuidar de algunas cosas. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que permitió que una mujer le regalara un perfume costosísimo, que de esos importados del extranjero, que la verdad hubiéramos comido por varios días con ese dinero. Fue un gasto innecesario. ¿Todo? No, teníamos muchas otras diferencias. Por ejemplo, Jesús pensaba que teníamos que pedir permiso a los judíos para poder sacar a los fariseos, y yo decía que no. Yo decía que hay que sacarlos para tener nuestro pueblo en paz. Me parece que es suficiente. Señor juez, señores, este hombre es inocente. Es un hombre mediocre, incapaz de hacer daño, matar a alguien. Tenía ciertas diferencias con el Maestro, pero ¿quién no ha recibido algún beneficio por guardar silencio? Por decir algún chiste, que sabemos. ¿Quién de ustedes en el trabajo no pisotea a los demás para subir de puesto? Y luego dicen, es que no sabíamos que iban a correr. ¿Quién de ustedes en la escuela no trabaja más que otros o pone a trabajar a los demás para decir que el trabajo lo hicieron? En el mismo grupo pueril, si somos aceptados, si somos el centro de atención, seguimos yendo y todo es perfecto, ¿no? Pero si hay alguien más importante que nosotros, si alguien nos manda, eso no nos parece. Entonces dejamos de ir y desprestigiamos el grupo. Eso no es traicionar a nuestros amigos. Eso no es traicionar a la familia. Eso no es traicionarme a mí. Eso no es traicionar a Cristo. Gracias. Suficiente. Ahora ustedes deben juzgar la culpabilidad o la inocencia de Judas Iscariote. Tomen en cuenta únicamente lo que han escuchado y no las opiniones que ya se tenían de él. Les pido que levanten la mano las personas que crean que Judas Iscariote es culpable del crimen que se le acusa. Ocho, señorita juez.
Ahora levanten la mano las personas que crean que Judas Iscariote es inocente del crimen que se le acusa. 4, señorita. El prisionero Judas Iscariote, por voto popular y democrático, ha sido declarado culpable por la Corte del Pueblo y por consiguiente es condenado a muerte por crucifixión. Llévenselo. Me robaba el dinero. Finalmente, vamos a escuchar el testimonio de una persona menos conocida, pero que tuvo un papel muy importante en las últimas horas de la vida de Cristo. Se trata del capitán de guardia, quien arrestó a Cristo en el huerto de Getsemaní. Se trata del capitán Benjamín. Llamen al capitán Benjamín. Capitán Benjamín. Tiene la palabra, señorita fiscal. Gracias, señorita juez. Capitán Benjamín, usted se dirigió al Monte de los Olivos, a las afueras de Jerusalén, con un buen número de guardias para encarcelar a Cristo, ¿es verdad? Porque Judas Iscariote nos había dicho, e incluso nos llevó personalmente al lugar. ¿Usted cree que la muerte de Cristo se debe en gran parte a su acción y a la de los guardias que estaban a su cargo en ese momento? De ninguna manera. Los policías y los militares tenemos una profesión donde la primera y última regla es la obediencia. Y cuestionar las órdenes de nuestros superiores es algo completamente inaudito para nosotros. Incluso cuando se les pide que hagan un acto criminal que va en contra de su conciencia. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si sus superiores le piden que abra fuego contra un grupo de estudiantes o jóvenes desarmados como estos para herirlos o tal vez matarlos, ¿usted lo haría sin pensarlo 2 veces? Ahora sí. Cuando ingresé a la fuerza policial, mi conciencia me molestaba cuando tenía que golpear o torturar a personas inocentes, pero ya he logrado sacarme esos temores. ¿Quiere decir que usted ha logrado silenciar su conciencia? Bueno, por lo menos cuando trae uniforme. Sí, cuando tomé preso a Cristo y después cuando participé en torturarlo, me sentía feliz al pensar que yo estaba bendiciendo al pie de la letra las órdenes que me habían otorgado. Gracias, capitán Benjamín. Señores, ustedes lo han escuchado y estarán de acuerdo conmigo que es culpable. Él ha sido cómplice de un asesinato, porque silenciar la conciencia ante las injusticias es de alguna forma participar en ella. Así que no es válido quererse justificar con la obediencia a los superiores. Lo dejo a su conciencia. He terminado, señorita juez. Tiene la palabra el abogado defensor. Gracias. Capitán, me imagino que usted hizo estudios o debió haber recibido algún adiestramiento militar para ocupar el cargo que desempeña, ¿no es cierto? Cierto, señor. Tras 2 años en la Escuela Militar Romana del Imperio Romano, cursos duros, difíciles entrenamientos de combate, simulacros, en fin, no era fácil llegar al final. Muchos se quedaron en el camino. ¿Cuál era la principal característica de la educación militar? Obediencia, por supuesto. Cada día había que cumplir un horario rígido, órdenes y órdenes. Al principio era difícil tener que ir silenciando la voluntad propia. Al final éramos totalmente dependientes. Nuestro superior mandaba nuestras vidas, nosotros solo obedecíamos. ¿Y es en base a esta obediencia ciega que usted tomó preso a Cristo? Sí, así como tomé preso a Cristo que era inocente, en varias ocasiones tomé presos a varios inocentes. Yo no tenía la habilidad para determinar si eran inocentes o no. Yo solo cumplía órdenes. La organización política es así. Yo no hice las órdenes, dictaminé los reglamentos de la escuela militar. Yo soy producto de la organización social. Me enorgullezco de ser uno de los mejores capitanes del Imperio Romano. Señores, este hombre es inocente. No lo podemos
condenar porque estaba haciendo su trabajo. A él no le importaba si Jesús era inocente o culpable. Él obedecía órdenes. ¿Acaso nosotros no pedimos obediencia a nuestros hermanos? Si estamos viendo la tele, les decimos, no me molestes. Si estamos en el internet, vete. ¿Acaso no es cierto? ¿Acaso no queremos ser respetados? Gracias, Por última vez, entonces invito al jurado para que de la manera acostumbrada emitan su voto. Levanten la mano las personas que crean que el capitán Benjamín es culpable del crimen que se le acusa. Ocho, señorita juez. Ahora levanten la mano las personas que crean que el capitán Benjamín es inocente del crimen que se le acusa. El prisionero capitán Benjamín, por voto popular y democrático, ha sido declarado culpable por la Corte del Pueblo y por consiguiente es condenado a muerte por crucifixión. Llévenselo. Compañeros, compañeras, ahora ha tocado a ustedes hacer el papel de jurado. No he sido yo ni el señor fiscal quienes han juzgado a Poncio Pilato, a Herodes, a Caifás, a Judas Iscariote y al capitán Benjamín. El juzgar a estas personas tan importantes en la historia ha sido posiblemente o quizá no tan fácil como muchos de ustedes lo pensaron. Si bien, como dijo Judas Iscariote, la mayor parte del pueblo mundial somos culpables por aceptar sobornos, es cierto. También lo es el crimen del capitán Benjamín, quien solo trataba de silenciar su conciencia. ¿Quién de nosotros no lo ha hecho y no lo está haciendo cada día? Si hay algo en común entre todos los prisioneros que han aparecido hoy ante ustedes, es precisamente esto, que nuestra vida consiste muchas veces en silenciar lo más precioso de nuestro ser, lo que más nos distingue de los animales brutos y del resto de la creación. Señores del jurado, no podemos irnos tranquilamente a nuestra casa y continuar con nuestros quehaceres pensando que solamente los personajes que aquí se presentaron fueron culpables. Es claro que sí tuvieron mucha culpa, pero ¿dónde estaban los apóstoles y todas aquellas personas a las que Jesús ayudó? ¿Dónde se metieron cuando Él fue tomado preso y juzgado? El pueblo que lo clamaba y lo seguía por los milagros que hacía, ¿dónde quedó? ¿Qué no dijo Jesús? El que no está conmigo está contra mí. De igual forma, hoy día somos testigos de muchas injusticias, de la pobreza en la que viven muchos de nuestros hermanos, del abuso de gente poderosa que se aprovecha de sus puestos, de sus influencias, del poder y de su dinero para oprimir. Queda cerrada la sesión.